Je viens d'Allemagne, je suis né en 38, donc j'ai vécu les années de la guerre avec toutes les horreurs, les angoisses, l'après-guerre, la faim, les mensonges. J'ai toujours voulu partir d'Allemagne à cause de ça. Et dès le début, une des premières séances aussi, j'ai demandé à Lacan, est-ce que je peux guérir de cette souffrance-là? Et en le disant, j'ai compris non, que j'avais eu comme ça une idée, comme cette douleur-là, que je pourrais me l'arracher grâce à l'analyse. Non, il avait une manière de me regarder sur moi, qui m'a fait saisir, non, ça, il faudra faire avec toute la vie. Un jour, dans une séance, je parle à Lacan d'un rêve que j'ai fait. Un rêve, et je lui dis, je me réveille tous les matins à 5 heures. Et j'ajoute, c'est à 5 heures que la Gestapo est venue chercher les Juifs dans leur maison. À ce moment, Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil, vient vers moi et me fait une caresse extrêmement douce sur la joue. J'ai compris, Gestapo, la geste. Il avait transformé la Gestapo en un geste. Un geste tendre, il faut le dire. Un geste extrêmement tendre. Et cette surprise-là, ça n'a pas diminué la douleur, mais ça en a fait autre chose. La preuve, maintenant, 40 ans après, je le raconte encore, ce geste, je l'ai encore sur la joue. C'est un geste aussi qui un appel à l'humanité, quelque chose comme ça. Buenos días a todos, soy Oscar Paulucci, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es un gusto para mí presentar este número de la época que nos convoca con temas fundamentales para nuestra práctica y nuestro modo de concebir la cura psicoanalítica. Voy a hacer algunas reflexiones, en primer lugar sobre la angustia. Podríamos decir que la angustia es un afecto, y es un afecto que no engaña. Tradicionalmente se ubicaba la angustia como sin objeto, por lo menos desde el punto de vista fenoménico. Sin embargo, en uno de los apéndices de Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud nos dice que la angustia es ante algo. La cuestión es ¿qué es ese algo? Lacan nos aporta mucho cuando muestra que lo que se produce en la angustia como señal de peligro en el borde del yo, es un desvelamiento del objeto perdido del deseo, de lo que lo ubica como objeto A, objeto causa del deseo. Lacan dice la única traducción subjetiva del objeto A es la angustia. Por otro lado, a veces la angustia aparece en el proceso analítico, no solamente del lado del analizante, sino a veces del lado del analista. A veces, algunas veces, corresponde al campo de lo que podríamos llamar actuaciones o, en términos de Freud, correspondiente al ayer freudiano. En el campo del kleinismo y del post-kleinismo se lo denominó acting out. Y hay un término que quiero precisar, que fue extraído de la psiquiatría, que está en línea con estos tres conceptos, que es el de pasaje al acto. Entonces tenemos la angustia, tenemos el acting out y tenemos el pasaje al acto. Podríamos decir que el síntoma es un goce engañoso que se basta a sí mismo. Necesita una dimensión de apelación al otro para poder entrar en la conversación analítica. En ese sentido, Freud nos hablaba del manejo de la transferencia, de domeñarla. En el curso de la práctica analítica, de muchos años de práctica analítica de distintos analistas, hemos llegado a la conclusión, también por nuestra experiencia, del fracaso interpretativo que se produce cuando estamos trabajando con presentaciones del orden del acting out, con ese carácter mostrativo, con cierta especularidad,
con cierto riesgo para la vida del paciente en algunos casos, o por lo menos de interrupción de la escena analítica. Phyllis Greenacre nos habla de 3 operaciones clásicas, históricas, para intentar reducir el acting out. En primer lugar, la interpretación; en segundo lugar, la prohibición; y en tercer lugar, el refuerzo yoico. Acá hay una paradoja. Seguimos a Lacan cuando nos dice que es un llamado a la interpretación el acting out, pero no es interpretable. Entonces nos planteamos que la palabra mostró su eficacia en el análisis, en el desciframiento de las formaciones del inconsciente, los sueños, los chistes, los síntomas, que muestran una estructura metafórica al modo de un jeroglífico o rebus. Ahora bien, ¿esto qué nos indica? Nos lleva a pensar en una diferente estructura, o sea que el acting out no es una formación del inconsciente. Implica una dimensión de apelación al otro, es esta transferencia salvaje que debe ser domeñada. Lo podríamos formular en términos que es una apelación al otro, interrogando al otro de qué lugar ocupo como objeto para el deseo del otro. En el caso de no haber respuesta deseante del otro, incluido el analista, se puede producir una salida de la escena, que es lo que tomó Lacan del campo de la psiquiatría como pasaje al acto, entendido como salida de la escena. Cuando estamos hablando de la escena, tenemos que decir que el sujeto humano desarrolla su subjetividad en una escena, la escena fantasmática del deseo, que sostiene el deseo al modo de pegan un niño, y que muestra los modos particulares de goce. Entonces, en el acting out hay una apelación a tener un lugar para instalarse en una cierta escena, mientras que el pasaje al acto implica la salida de la escena. Esto lo podemos ejemplificar, lo podemos ver muy claramente en ciertos tiempos que se producen en el análisis de la joven homosexual. La joven homosexual tratada por Freud, hay un tiempo en el cual tiene una expectativa de recibir del padre un hijo como equivalente fálico, y frente a la decepción por el nacimiento de un hermanito, nos encontramos con un aspecto que podríamos ubicar mostrativo del orden del acting out, cuando pasea por las calles de Viena del brazo de la cocotte, mostrando que una dama puede ser deseable, deseada por ella en este caso, desde su lugar de identificación viril. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un cruce con una mirada furiosa del padre y un rechazo de la cocotte que la precipita en una salida de la escena y se arroja a las vías del tren de Viena, subterráneo de Viena. Es decir, ahí se produce la identificación con el objeto, y el Niederkommen lo podemos leer como dejar caer, no al modo como Freud lo interpreta, como síntoma, como formación del inconsciente, en términos de parir, que es otra de las significaciones de Niederkommen, parir un hijo del padre. Freud repite la situación del padre porque la deja caer, podríamos decir, cuando frente a los llamados sueños mentirosos, en lugar de poder escuchar la mentira sintomática en todo caso o el deseo de engañarlo, la rechaza y la deriva a una analista mujer. Entonces tenemos una dimensión de acting out, una dimensión de pasaje al acto y la angustia como algo común que se evidencia y se pone de manifiesto en nuestra práctica. Esto nos convoca a un tema clave, que es en qué medida el analista con su deseo produce o puede producir una función de corte. Decíamos antes que el acting out era un llamado a la interpretación, pero no era interpretable. Acá estamos hablando de una función de corte que aísle el objeto A que representa el analizante, para tener un lugar causal en el deseo, en este caso del analista,
y que se pueda instalar la transferencia analítica. En esta presentación hay un video de una exanalizante de Jacques Lacan, Suzanne, que padeció el oprobio de la persecución nazi en su infancia y tenía un sueño repetitivo a las 5 de la mañana, que era la hora a la cual los nazis irrumpían a través de la Gestapo en los hogares de los vieneses. Lacan tiene un gesto que es una caricia en el rostro, en el cual se transforma el significante Gestapo en un gesto en la piel. Acá sí hay un actuar de Lacan, pero tendríamos que diferenciar que el valor del acto es que el acto es significante y que implica un cambio de posición subjetiva, ¿no? Es el famoso alea iacta est de Julio César cuando cruza el Rubicón. Es lo que podemos esperar de un análisis, un cambio en la posición subjetiva. Habría que diferenciar el acto del hacer, y que en todo caso se trata de un no hacer del analista para ayudar al sujeto hasta el borde del acto, y que ahí el sujeto se haga responsable de su decisión y de algo que a posteriori se verificará o no como acto. Bueno, les quiero agradecer este tiempo y espero que este número de la época los cauce para leerlo y para plantearse cuestiones inherentes a nuestra praxis psicoanalítica. Gracias.